hoy es el Día Internacional de la Inmunología. Parecía oportuno convocar a varias personas que pueden resolver dudas sobre las vacunas, ya que todo el mundo estamos o vacunándonos o a punto de vacunar, y todos los telediarios llevan información sobre la cuestión de las vacunas y hay muchas dudas y, en fin, yo creo que podemos tener esta tertulia para el objetivo principal, como yo les dije a los invitados, no era dar una conferencia o tener un PowerPoint sobre vacunas, sino simplemente conversar y resolver preguntas que vayan surgiendo. Yo le voy a ceder ahora la palabra a Paco Alonso, por descontado, con mi agradecimiento por aceptar el reto de un poco moderar o coordinar esta sesión. Él es periodista de Televisión Española y, bueno, ya tuvimos, con Paco Morales ya tuvimos una pequeña experiencia en la plataforma de Clubhouse sobre vacunas, que yo creo que quedó bastante bien. Eso fue una experiencia más bien nocturna. Y estuvimos hablando de vacunas y estuvo bastante entretenido. Luego quiero también agradecer a Mara Garcés, que estuve repasando cuándo fue la última vez que la invité a hablar de vacunas y no pudo venir por un imprevisto de última hora y que, bueno, tenía esta pequeña espina de tenerla con nosotros para hablar de un tema del que sabe mucho, porque ella es especialista, ella es pediatra y especialista en vacunas y trabaja en el área de vacunas de Fisabio. Y finalmente Paco Morales, muchos de vosotros lo conocéis. Paco ha sido catedrático de farmacología en nuestra universidad durante mucho tiempo, felizmente jubilado, pero eso no quiere decir desocupado, porque, entre otros, los castigos le metemos deberes como el de estar ahora, en lugar de estar paseando por la playa, hablando de vacunas. Yo creo que le va la marcha a Paco y sabe mucho también porque durante mucho tiempo también está implicado en comisiones de farmacovigilancia y es un mundo que conoce perfectamente. O sea que cualquier duda que tengáis, seguro que entre todos vamos a aclararla. Entonces, Paco Alonso, cuando quieras, adelante. Muchas gracias por la introducción. Es un honor, Juli, que me hayas llamado a mí. Fíjate que hay periodistas y me has llamado a mí. Quizá por esa amistad y también y por esa incursión que hicimos el otro día, que fue tan reconfortante. Yo esta mañana he tenido también la suerte de entrevistar a Rafa Ortí, al presidente de la Asociación Española de Medicina Preventiva. Y nada, le he dicho que íbamos a hacer esto y le ha parecido fenomenal, porque además se le había escapado que hoy era el día de la inmunología. Y bueno, pues han surgido tantas noticias que no sé por dónde empezar. Quizá por la especialización de Mara como pediatra y trabajando en el área de vacunas, hemos oído hoy que los bebés también hay que vacunarlos. Está la variante india, está el panorama, está todo lo que tenemos el día 9, lo que se nos abre el día 9 con el decaimiento del estado de alarma y las cosas que deben de seguir, no deben de seguir. O sea, no sé por dónde empezar. Quizá yo empezaría por Mara y con el tema este de los bebés. ¿Qué tienes que pues decir? Fíjate, realmente la gran suerte que hemos tenido en esta pandemia es que por fortuna los niños no han tenido ningún tipo de parte en ella. O sea, porque no quiero pensar lo que hubiera sido el hecho de que los niños se hubieran afectado como se ha afectado la población de mayor edad. Partimos de la premisa que el niño nos dio la sorpresa a nosotros como pediatras, que al principio éramos todos muy cautos porque pensábamos que el niño iba a tener un papel principal como tenía en otros procesos respiratorios. Pensad todos aquellos que habéis estado rodeados de niños en algún momento cuando eran pequeños, que, por ejemplo, los padres, cuando tienen a un niño pequeño que lleva a la guardería, el niño actúa de vector de transmisión hacia los padres y los padres acaban constipadísimos. Entonces, eso típico que siempre dicen, no, es que siempre me pega los catarros. Nosotros al principio pensábamos que iba a ser así. Y la verdad es que, Paco, fue una gran sorpresa el ver que realmente el niño, prácticamente al no tener receptores, pues eso, de aldosterona, los AC2, prácticamente el virus es incapaz de entrar dentro de su organismo y por tanto generar una infección que tenga pues un valor sintomático. Con lo cual, aunque sí que somos conscientes que el virus, si vacunamos a toda la población, cabe la posibilidad que busque al niño como reservorio, aunque no tenga la capacidad infectiva tan grande, de momento
somos cautos a la hora del planteamiento de la vacunación. Lo que sí que sabemos y que es fundamental es que es necesario hacer ensayos clínicos en los niños, porque evidentemente hay que tener la vacuna preparada por si acaso en un momento realmente la situación epidemiológica cambia y los niños se convierten en el reservorio del virus. La afectación de los niños, las publicaciones que hay a nivel mundial que incluyen datos de España, lo que muestran es que ha habido muy pocos casos graves y muy poquísimos, contados con los dedos de una mano, de fallecimientos. Con lo cual, aunque sí que es cierto que estamos oyendo mucho al respecto del desarrollo de las vacunas en niños, lo que sí que hay que saber es que lo importante es tener datos sobre ello y después tomar decisiones en función de cuál sea, pues eso, las modificaciones epidemiológicas que vayamos viendo a lo largo de estos meses. Paco, el panorama a corto y medio plazo en estos momentos, ¿cómo lo ves? Con la planificación de la vacunación, etcétera, etcétera. Déjame en primer lugar agradecerle a Juli la invitación para estar aquí esta tarde. Como él bien decía, jubilado, pero no desocupado ni retirado. Confieso que hace unos meses yo me había quitado de cualquier información sobre la COVID, sus tratamientos y sus vacunas, porque llegó un momento que me agobiaba, pero por culpa del Instituto Médico Valenciano invité a Mara a hacer unos vídeos sobre vacunas para el instituto, después me tocó a mí hacer un vídeo sobre tratamiento de la COVID también para el instituto y a partir de entonces todos los días leo algo de esto, con lo cual he vuelto a entrar en la cuestión. ¿El panorama cómo lo veo? Pues lo veo con optimismo porque después de un año ya largo de pandemia, cuando uno ve que la cuarta ola le está costando subir la curva y todo el mundo está de acuerdo en que esa curva que se aplana tiene en buena medida que ver con la proporción de población inmunizada, por más que todavía es poca, inmunizada por dos métodos: inmunización natural por haber pasado la enfermedad e inmunización por vacunación, pues uno tiene la sensación de que esta vez la ciencia ha hecho sus deberes, los ha hecho de manera muy rápida y parece que los ha hecho de manera que probablemente podamos calificar muy pronto de eficiente. Entonces yo soy optimista y sobre todo soy optimista porque a pesar del descontrol absoluto que estamos viviendo respecto de las vacunas, qué vacuna llegan las vacunas, ahora esta no la ponemos, ahora la otra no sé qué edad, después tomamos no sé qué otra decisión marciana. A pesar de todo, la población una vez más está dando la talla y está queriendo vacunarse, acudiendo a los centros de vacunación y dejando de lado toda una serie de debates científicos, geopolíticos, económicos, que algún día alguien estudiará y escribirá libros que nos gustará mucho leer, pero vamos, no quiero ocupar más tiempo. El resumen es, soy optimista respecto del futuro con la COVID, no tengo la bola de cristal para saber cuándo vamos a poder vivir en una normalidad que se parezca a la anterior, pero como siempre hago cuando hablo de estas cosas, hago una llamada a plantearnos qué hicimos mal en cuanto a nuestro modo de vida antes de la pandemia para no repetir pronto los errores que ya hemos cometido. Juli, no sé si quieres decir alguna cosa al respecto, pero voy a lanzar ahí mi pregunta bueno, creo que resume bien un poco la preocupación que hay ahora en todo lo que es la gente de la sanidad, la gente de la calle y un poco también me imagino que las autoridades. ¿Qué medidas no se deberían tocar una vez decaiga el 9 de mayo el estado de alarma? Yo creo que una de las cosas más claras que tenemos es que las medidas higiénico-sanitarias funcionan de alguna manera. Lo hemos visto porque sabemos que los patógenos son evidentemente pues, mucho más grandes en tamaño que las mascarillas que hemos llevado y eso ha dificultado hasta el punto de que no solamente ha afectado al resto de virus, aunque yo sigo pensando que no solamente han sido las medidas higiénicas las que han modificado la circulación de otros virus. Desde mi punto de vista creo que no sabemos nada todavía de ecología viral y ecología bacteriana y que nos estamos perdiendo algo muy grande porque es probable que haya interferencias entre virus. Pero lo que sí que está claro es que estas medidas higiénico-sanitarias yo creo que van a tener que mantenerse y van a tener que mantenerse hasta que tengamos coberturas muy altas, ¿vale? O sea que realmente la necesidad es imperiosa porque para poder tener realmente una protección indirecta, las coberturas vacunales que tenemos que tener son grandes. Con lo cual, si me dices, apuesta por algo que debe mantenerse de momento, yo te diría, pues en espacios cerrados sobre todo,
en personas que no han recibido la vacuna, las medidas higiénico-sanitarias deben respetarse y las distancias también deben hacerlo. Estoy completamente de acuerdo. Creo que la mascarilla ha venido para quedarse, si no de manera continua, por lo menos sí en determinadas épocas y sobre todo en interiores. E indudablemente la distancia física, que no social, ha resuelto cosas, y entonces mientras no tengamos un porcentaje enorme de población vacunada, será interesante seguir respetando cierta distancia física y evitar esas mesas de 20 personas todos hablando a la vez y todos cantando a la vez, que probablemente tanto han contribuido en la dispersión de este y de otros virus. Y como decía Mara, también de acuerdo, cuando sepamos más de ecología viral y seamos capaces de interpretar cómo se ha comportado el virus o qué relación ha tenido, por ejemplo, con el virus de la gripe, este año no ha habido gripe, pues probablemente podamos tomar otras decisiones. Y en todo caso, lo que habrá que plantearse, hay que pensar que durante la pandemia hemos dejado de hacer muchas cosas que hacíamos antes de la pandemia. Por ejemplo, los viajes intercontinentales han disminuido extraordinariamente. Bueno, intercontinentales y otro tipo de viajes. Entonces, bueno, pues hay que plantearse si vamos a seguir con ese tipo de viajes, si vamos a llenar los aviones como los llenábamos y cosas parecidas. Sí, sin duda. Fijaros realmente que a mí una de las cosas que más me sorprende en este momento es que todavía se mantengan los parques cerrados, cuando realmente, si os habéis dado cuenta, todos los datos que tenemos respecto al cierre de los colegios y luego su nueva apertura, prácticamente en el ámbito escolar y sobre todo en los más chiquitines, prácticamente no ha habido contagio. Es más, como os decía antes, no han sido los niños los que contagian a los adultos, sino en todo caso los adultos contagiaban a los niños y los niños entre ellos prácticamente no se han contagiado. A mí sigue sorprendiéndome el hecho de que se haya olvidado a la figura del niño, y lo reivindico un poco desde aquí, por el hecho de que, por ejemplo, en el parque que tengo aquí al lado, que puedo mirar desde mi ventana, los columpios para personas mayores, para hacer ejercicio, están abiertos, y en cambio el parque de los niños está cerrado, cuando realmente en este momento ya tenemos una evidencia muy grande de que realmente la transmisión a través de contacto no se produce, que estamos hablando de un virus completamente aéreo. Entonces, en sí, yo creo que incidía tanto, y te decía Paco, lo del tema de las medidas higiénico-sanitarias, porque realmente en sí la mascarilla, como decía Paco, va a ser quien realmente, o sea, la que realmente se quede con nosotros por este virus respiratorio, porque el resto de medidas, el gel hidroalcohólico, digamos una higiene y demás, pues en este momento no se ha visto que realmente tenga un impacto. Tenemos subido Pep Escolano. Hola, Pep. Preocupaciones a partir del fin del estado de alarma. Sí. A ver, o sea, las comunidades autónomas, ¿qué tienen previsto hacer y qué medidas legales, hasta qué punto podrían tomar medidas legales sin intervención de la justicia? Yo os puedo decir que la semana pasada se reunió Francina Armengol y el presidente Puig aquí en Valencia, y ellos hablaron de que sí, de que se van a tomar medidas, de que las comunidades van a tomar, pero van a tener que hacer decretos. Y claro, sin el estado de alarma ya no hay eso, pero ellos, dependiendo de cómo evolucione la situación, sí que contemplaban en la rueda de prensa que nos dieron en el Palau de la Generalitat, nos transmitieron eso a los periodistas. O sea que se actuará en consonancia con la situación. Nosotros no somos juristas. Aquí hay investigadores, hay gente del mundo de la ciencia, sí, claro. y no te puedo decir lo que le pasa por la cabeza al señor Puig más allá de lo que comentó en la rueda de prensa. O sea, sí que se pueden tomar medidas dependiendo de la situación, y sí que están dispuestos a tomarlas. Ya veremos el marco de aplicación cuál es, y luego también si las sanciones al que no cumpla se pueden llevar a cabo, como se ha visto que no ha podido ser porque los juzgados no han dado, y tampoco hay un marco legal en estos momentos, y además hay una prescripción de 1 año para este tipo de faltas graves. O sea que tan más, el otro día hablaba el catedrático de Derecho Administrativo de que la mayoría de las sanciones no se van a pagar. O sea que eso es muy muy relativo, y el marco legal no ayuda. El poder coercitivo de la ley no es
no asusta a la gente y ya sabemos lo que está pasando ahora con libertad o lo otro. Yo quería volver un poco a la pregunta anterior, que creo que podemos ver lo que tiene, para bien o para mal, la pandemia es que tú puedes ver lo que está pasando en distintos sitios del planeta y aplicarte el cuento, ¿no? O sea, yo creo que todavía no somos lo suficientemente conscientes de hasta qué punto será necesario para volver a hacer cosas como las que citaba Paco Morales hace un momento, como lo de viajar en aviones y ir así, para aquí y para allá, de una cobertura de vacunas suficientemente amplia y extensa por todo el planeta. Fijaos lo que está pasando en India. En India hace 15 días, en 15 días, se han multiplicado por 1000 los contagios. Han pasado de unos contagios de alrededor de 300 diarios a 300.000. Y la gente se pregunta, bueno, es que ahora una variante nueva, no hay variantes nuevas, son las mismas que había hace 6 meses. Es posible que haya un poco más de prevalencia con alguna de las variantes que hasta donde se sabe puedan ser un poco más eficaces en la transmisión. ¿Qué es lo que ha habido en los últimos mes o mes y medio? Ha habido un montón de mítines políticos en campañas electorales de elecciones regionales y ha habido, lo siento pero no puedo decir el nombre, no recuerdo el nombre, una gran festividad religiosa que ha congregado a decenas de miles de personas sin ningún tipo de precaución, ni distancia física, ni mascarilla, ni nada. En un país donde tampoco puedo decir ahora el porcentaje de vacunación, pero presumo que es muy bajo. Bajísimo. Esto se une en todas las condiciones que no hay que olvidar en este tipo de situaciones. Los factores, no solo el virus está trabajando aquí, están trabajando las condiciones socioeconómicas de la gente, la cobertura sanitaria, y las condiciones higiénicas de las poblaciones, la acumulación de personas en megaciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que, por lo que dicen algunos analistas, alguien ha vendido la moto de que India estaba yendo muy bien con la pandemia, la gente se ha confiado y lo que ahora hay es una situación absolutamente desbocada que no sabemos cómo acabará. De hecho, Estados Unidos, Rusia y algunos más están enviando desesperadamente oxígeno y otros tipos de ayudas para intentar paliar la situación que es trágica, no se puede decir de otra manera. O sea, las imágenes que nos llegan son realmente, pues no sé, esos crematorios colectivos que se están montando en cualquier parte porque no dan abasto. Creo que eso nos tiene que hacer reflexionar, que pensar, por ejemplo, que la situación que puede haber de cobertura vacunal en África, la cobertura vacunal en muchos países de Centro y Suramérica, en fin, todo eso mezclado con un cóctel de ahora no nos ponemos la AstraZeneca porque no sé qué, no sé cuántos. Entonces, no quiero tampoco saber cuántas vacunas pueden estar ahora siendo arrinconadas en algunos países porque alguien piensa o ha dicho que son peligrosas. Entonces, en fin, yo lo que veo es que, por un lado, veo ese optimismo del que hablaba Paco Morales, no se puede negar, porque, por ejemplo, en nuestra situación, el efecto sobre la mortalidad en residencias de ancianos, etcétera, es evidente que las vacunas funcionan y funcionan muy bien, pero por otro lado, pensemos también no solo en local, sino en global. Y para volver a tener una libertad de movimientos en que hoy ahora me voy a un congreso a Japón y luego, etcétera, me voy de turista a Copacabana, pues ese tipo de vida, como también decía Paco Morales, hay que darle una vuelta, hay que pensar muy bien si es que tenemos que seguir haciendo exactamente las cosas que hacíamos antes o nos tenemos que reformular muchos estilos de vida. Qué bien lo has descrito, Julie, de verdad. Porque realmente la India, en sí, lo que has contado es porque las variantes en sí, vamos a ver, tenemos la gran suerte de que tenemos un virus ARN que tiene una muy poca capacidad de mutación.
Con lo cual partimos de la premisa de que es cierto que vamos a tener diferentes variantes porque son virus que evidentemente en su replicación se van equivocando. Afortunadamente tiene la posibilidad de repararse, y eso es lo que hace que sea todavía pues, un poco más estable que otros virus. Pero no podemos descuidarnos. Esta mañana ya estábamos comentando nosotros que estamos notando ya el incremento de incidencia, es decir, que temporalmente incluso fijaros que País Vasco y La Rioja junto con Madrid fueron los primeros que en la primera hora tuvieron mayor pico de incidencia. Y está claro que esto es un fenómeno multifactorial y que no podemos evidentemente hacer ningún tipo de suposición. Pero lo que sí que está claro es que, como decía Paco Morales, lo bueno que tenemos es que esta ola está entrando más lenta. Y yo también me muestro optimista. Quiero pensar que realmente el porcentaje que tenemos de vacunación, que sobre todo está pues como target en aquellas personas en las que más necesario era, que son la gente más mayor, que realmente está teniendo cierto grado de culpa de que esta ola no se esté incrementando. Pero a pesar de eso, yo sigo comentando eso, o sea, pienso que no debemos bajar la guardia. Sabemos que en la gripe del 18 hubo 5 olas, que es lo que habitualmente los virólogos dicen que se puede computar en una pandemia, y estamos entrando en la cuarta. Y la velocidad que llevamos de vacunación es muy buena, pero deberíamos ir incluso más rápido para llegar lo antes posible al máximo de cobertura vacunal. Pero sí, completamente de acuerdo con tu planteamiento. Quisiera apuntar un dato, os lo digo también porque los medios de comunicación ya sabéis que son perversos en muchos casos y distorsionan enseguida las noticias. Bueno, pues hoy ya se estaba hablando, estaba todo el mundo muy preocupado sobre esa variante india, un posible caso en el Hospital General de Valencia, que luego, en fin, se ha desestimado. Pero también que hay un barco y que luego también pues Inglaterra y la India hay unos canales muy fluidos de comunicación y bueno, hasta ahí bien, pero es que entre Inglaterra y Comunidad Valenciana hay unos canales muy fluidos de comunicación. Lo que has dicho, Julie, explica muchas cosas también, lo de la festividad esa religiosa y lo de la relajación. Esta mañana este hombre Ortiz insistía en eso, en que no nos relajemos, en que no nos relajemos. Ahí está la clave de todo esto, que el día 9 sea un poco ese abrir el toril y que salgan los toros. Y entonces, bueno, pues ahí a lo mejor empezamos a notar el repunte. Puede ser, y por eso realmente no tenemos que relajarnos. Lo que sí que está claro es que en sí el peso de las variantes, hay un artículo muy bonito, un preprint que se publicó hace 3 o 4 días, porque en coronavirus, como vamos al día, pues es lo que tiene, en el que lo que analizan es la respuesta de inmunidad celular, tanto pues la CD4 como la CD8, es decir, pues eso, tanto natural killers como, y sorprendentemente, tanto los sujetos que han pasado la enfermedad natural como aquellos que han sido vacunados con vacunas de ARN, lo que muestran es que realmente, a pesar de las variantes distintas, pues eso, partiendo pues de la cepa y los diferentes linajes que puedan haber aparecido, la respuesta celular sigue siendo la misma. Es decir, que quizá a lo mejor, tanto por el hecho de haber pasado la enfermedad o luego este gran, digamos, regalo de la vida que nos han hecho los investigadores haciendo vacunas de ARN, el hecho de que este ARN sea capaz de generar, pues eso, dentro de nuestra propia célula, esta espícula específica, cabe la posibilidad que entonces todas esas zonas a las que se unen los anticuerpos, esos epítopos, ¿vale?, tan importantes a la hora de la identificación del anticuerpo al virus, pues parece que se mantienen bastante estables y que incluso con mutaciones pequeñas como realiza este virus, la protección es buena. Quizá a lo mejor no va a ser tanto la necesidad de cambiar de vacuna porque haya una variante, porque no se espera que este virus haga un cambio mayor, sino a lo mejor incluso por la duración de los anticuerpos, por generar una respuesta de anticuerpos mayor. Pero si todo va en esa dirección, pues la verdad es que sería una muy buena noticia. Personalmente creo que tenemos más que desconfiar o más que temer del comportamiento de las personas, sí, que de las variantes o de las mutaciones hasta ahora no ocurridas del virus, y que probablemente estamos haciendo poco hincapié cuando decimos esto del optimismo, y yo he sido el primero en decirlo esta tarde,
probablemente habrá que acompañarlo del pero y recordar todas las cosas. Vamos, hay que empezar a hacer los folletos de qué podemos hacer después de vacunarnos, que de hecho ya en algunos medios se están haciendo campañas en este sentido, pero indudablemente dependemos más de lo que seamos capaces de hacer como comunidad que de lo que haga el virus, que ya hemos visto a lo largo de un año, que bueno, pues tampoco es capaz de hacer grandes cosas distintas de las que conocemos. Paco Morales, lo que acabas de decir es totalmente cierto, y en relación con una pequeña cosa que ha dicho Paco Alonso antes respecto a si las variantes se mueven y se van a mover y se van a mover por todo el planeta. Es decir, eso no lo vamos a poder evitar. Recuerdo que cuando se empezó a hablar de la llamada variante británica, decían, bueno, pues habrá llegado aquí, no habrá llegado, y después se estimaban unos porcentajes. Bueno, primero, saber si ha llegado o no ha llegado y qué porcentaje hay, todo depende de la potencia de secuenciación que metamos y si uno no secuencia, no va a haber. Está claro. Es decir, hay pocas, sí, hay pocas si usted mira poco. Si mira con suficiente profundidad, probablemente sí que la encuentre. Y las vamos a encontrar todas, sean de donde sean. ¿Por qué? Porque no podemos poner puertas a menos que aparezca una variante en un sitio y nadie, absolutamente nadie de ese país o de esa región se mueva a ningún sitio, que es la única posibilidad de que el virus se escape, pues se van a escapar y se van a estar moviendo por todo el planeta. Por suerte, como también habéis comentado, las variantes, a pesar de que efectivamente se está viendo que algunas de ellas son mejores en cuanto a transmisión, capacidad infectiva, etcétera, tampoco está cambiando tanto ni pone en entredicho la capacidad de las vacunas de actuar, porque a una mala puede que, como dice Mara, una mutación en la estructura de la proteína afecte un poco pero no, eso no invalida la vacuna, no es una cosa de todo o nada, no es que esta vacuna es buena y ahora aparece una mutación en la proteína y la vacuna deja de ser buena, porque la estructura general de la proteína no va a cambiar. Entonces, yo creo que también se está, en ese sentido, los medios ayudan también, como sabe muy bien Paco Alonso, a esparcir una idea de que, bueno, con las variantes británica o india o brasileña o no sé qué, bueno, al final es verdad, ¿no? Nos van a llegar, no van a suponer en principio un desbarajuste total, ni tampoco van a hacer que no sean buenas las vacunas de un día para otro. O sea, yo creo que también hay que desdramatizar, porque es inherente, es una cosa que está evolucionando. Los que nos gusta la evolución y estudiamos un poco de evolución, pues yo lo digo siempre, o sea, todo esto causa un gran daño y un gran dolor, pero al mismo tiempo es un experimento fascinante, porque estamos viendo en directo la capacidad de la selección natural y cómo realmente la evolución es un hecho innegable. O sea, ahora sí que yo creo que negacionismos pueden haber todos los que queramos, pero de la evolución es más difícil de sostener en este momento, ¿no? Luego, si acaso, ahora que he dicho negacionismo, hablaremos un poco de negacionismo de vacunas, que me interesa que hablemos de eso también un poco. Es muy interesante, además, es la cuestión, básicamente porque en esto, lo bonito, como tú decías, además de, vamos, yo creo que estamos en un momento histórico, pero además con el gran hito del hecho de haber conseguido en el espacio de un año tener el desarrollo de vacunas que ya se están administrando. Yo, vamos, creo que es la primera vez que el ser humano realmente en una pandemia tiene un arma que defenderse que no sea el rezar, ¿vale? Y quedarse encerrado en su casa, como hizo Newton, ¿no? En su momento de la peste. Y es así, o sea, las vacunas, yo creo que en este momento no hay vacuna que sea buena o mala. En este momento la vacuna buena es la que te pones, punto. Que es la única manera que tenemos de poder salir de esta situación. Y yo creo que es fundamental concienciar al máximo de la población. Está claro que dentro de lo que sería la curva de normalidad que nos define a todos los seres humanos, vamos a tener siempre pues las colas, ¿vale? Y vamos a tener a los extremistas de un lado y de otro, y seguro que vamos a tener, ahora que hablabas de negacionismo, gente que va a argumentar y que va a hacer vacunología de la suya, de decir que todo esto es malísimo y tal, pero yo
como decía muy bien, no creo que eras tú, Juli, quien lo comentaba antes, o Paco, lo del tema de la vacunación de la gente. La gente está respondiendo, la gente en un porcentaje muy elevado es muy consciente de la realidad que hemos vivido. Y yo creo, claro, está claro que el comportamiento humano es el que es y cada uno tiene, digamos, un perfil, un carácter y un temperamento que luego le va a definir en sus acciones. Pero yo creo que un porcentaje de la población muy, muy alto tiene claro que se va a vacunar y yo creo que eso es una de las noticias buenas que podemos sumar a todo esto, afortunadamente. ¿Quién nos lo iba a decir hace un año? De verdad. Uf. Pero antes de hablar de los negacionistas, habéis abordado un tema y es vacunas todas buenas. Bueno, para eso está también la Agencia Europea para decir cuáles podemos ponernos los europeos y cuáles no. Pero en estos momentos pensáis que hay alguna vacuna no recomendable, porque No. de la de los chinos sabemos poco, de la de los rusos también sabemos poco. Solamente sabemos de las que evidentemente aprueba nuestra agencia. En realidad sabemos de aquellas vacunas de las Que que han se publicado. publican resultados en medios accesibles. Si Eso es. los chinos publican en chino en revistas que solo se difunden en China, pues evidentemente no nos enteramos. Y si los rusos solo cuentan un artículo en Lancet hace meses y no vuelven a decir nada, pues sospechamos, pero no tenemos información. O sea, tenemos información de aquellos que dan la información. Y esto ocurre con todos los medicamentos. Cuando un medicamento se crea, cuando un medicamento se descubre, y más aún cuando se comercializa, quien tiene toda la información es la farmacéutica que lo produce. Si esa farmacéutica no comparte la información, tardaremos mucho en saber del medicamento. Eso es lo que está pasando con las vacunas. Sí, además es así porque algunos lugares como Rusia tampoco tienen ningún tipo de costumbre de hacerle, digamos, caso a una agencia que no sea la propia. Y luego en China pasa exactamente igual. Y se esperaba que las inactivadas, las vacunas chinas inactivadas, que fueron las primeras en desarrollarse, de las que yo creo, Paco Morales, que no debe haber ni escrito nada en chino, son vacunas en las que cuando ha habido un cálculo, lo único que nos ha llegado de forma de rumorología han sido cifras de eficacia que no superan el 54%. ¿Eso es malo? No, todo lo contrario. Por lo menos sabemos que estas vacunas inactivadas tienen una respuesta y muchas de ellas serán comparables probablemente a la vacuna que tenemos en este momento de la gripe, que en función de cuál es la temporada tiene pues mayor o menor eficacia, pero que, vamos a ver, no perdamos el objetivo. Nuestro interés en este momento no es proteger de toda la enfermedad frente a coronavirus, sino evitar la mortalidad por coronavirus. Con lo cual, la buena noticia en todo el arsenal de vacunas que tenemos disponible es que, aunque tengamos la maravilla de las vacunas nuevas que han surgido, que yo, vamos, ya el día de la curva, de ver en el Lancet la curva de eficacia y ver pues eso, la curva de supervivencia y ver la eficacia vacunal, me caían lágrimas de la emoción, sino que realmente cualquier vacuna que tenga realmente, como dijo muy bien la OMS, una protección que esté por encima del 50%, ya partimos de la premisa que sabemos que las personas no van a fallecer por esa causa. Con lo cual yo creo que hay que tener en consideración, y por eso os decía tan claramente lo de cualquier vacuna es buena. Cualquier vacuna es buena siempre y cuando llegue, porque nuestro grave problema es que yo creo que nos pasa a todos los que estamos aquí, yo ver la India cuando realmente es la productora de las vacunas por excelencia y que no les llegue a su población. Ver África y ver pues a alguien como Iñaki Alegría haciendo una reivindicación desde el hospital que montó él de pediatría en Kenia y diciendo que nadie se está acordando de África. Enterarme que en Madagascar supuestamente no ha habido ningún caso, cuando en un estudio serológico que se ha realizado prácticamente el 100% de la población lo ha pasado, pero que como no hay sistemas de vigilancia, pues allí si alguien muere de COVID nadie se entera. Es lo que más me duele a nivel humano, lo que me preocupa, porque realmente estamos justamente en un acontecimiento histórico y a pesar de eso seguimos siendo exactamente igual de egoístas como países desarrollados y ni siquiera nos hemos planteado que llegue a otros lugares la vacunación como debería llegar, sea de la vacuna que sea, pero deberíamos estar todos remando hacia una misma dirección, desde mi punto de vista. Os quiero recomendar, si no lo habéis visto, en el número de Nature de hoy, coincidiendo con el Día Internacional de la Inmunología, hay un artículo de opinión de un doctor médico norteamericano, a ver si me acuerdo del nombre, lo tengo por aquí, Peter Hotez, no sé cómo se pronuncia. Hotez, sí. Que están en Estados Unidos, en el Baylor College,
y en el Hospital Infantil de Texas, en Houston. Este hombre, vamos, yo no lo conocía, y a partir de leer ese artículo he seguido un poco, he entrado en internet, me acabo de comprar un libro suyo que acaba de publicar hace apenas un mes. Es un defensor de lo que se llama la diplomacia de las vacunas. Él ha estado en misiones científicas tanto en la administración Obama como después incluso en la de Trump, en Oriente Medio y en África. Es un defensor obviamente de las vacunas, pero también hace una reflexión sobre la importancia de dos flancos importantes. Uno, esto que comentaba Mara, poner mucho esfuerzo, aunque sea por puro egoísmo, por lo que decíamos antes, en que lleguen las vacunas cuanto más lejos mejor y a cuantos más países mejor, a través de esta negociación diplomática que él propone que esté bajo los auspicios de las Naciones Unidas y que pase por encima de los grandes problemas que él identifica como los peores enemigos de la salud pública en el siglo XXI, que son la guerra, es la pobreza, es las megaciudades, es, por supuesto, la crisis climática también y la posible asociación de algunos factores de la crisis climática con la... Pero él es especialista en medicina tropical y entonces también pone muchos ejemplos de enfermedades de estas desdeñadas, ¿no? De estas enfermedades que afectan a los países del tercer mundo y que las grandes farmacéuticas o los países más desarrollados ignoran muchas veces. Y, por supuesto, uno de los pilares que él propone, y volvemos a lo mismo, desde su perspectiva de trabajar en un hospital norteamericano, es la lucha una lucha férrea contra los antivacunas. Es verdaderamente en Estados Unidos hay una proporción importantísima de gente contraria a la vacunación. Eso puede ser un problema porque nos podemos esforzar en vacunar y si la gente no se presenta a vacunarse, ya sabemos que no vas a ir a su casa a vacunarlo o a perseguirlo, con lo cual una fracción importante de la población que se niega a ser vacunada, eso va a ser un problema persistente que va a impedir que lleguemos a controlar la enfermedad. Y él, bueno, relaciona esto con la ideología política también, Eso sí que se ha estudiado muy bien en Estados Unidos. Resulta que el otro día vi que hay una especie de alianza de universidades y centros de investigación en Estados Unidos que se puso en marcha para denunciar, para perseguir y denunciar todos los bots, todos los sistemas automáticos en redes sociales que estaban trabajando en la campaña de Trump y que denunciaban a Twitter o a Facebook para que los inactivaran. Es toda una gente trabajando en ciencia de datos y inteligencia artificial. Y esta misma gente ahora está trabajando en lo mismo con los antivacunas, o sea, con los mismos algoritmos, las mismas herramientas que han utilizado en la campaña electoral de Trump, lo están aplicando con éxito a perseguir y denunciar a todas las plataformas, páginas web, expansiones por redes sociales de todas estas propagandas anticientíficas. Y tal y como lo plantea él, es un problema que puede ser grave aquí o puede ser grave también por otras razones. Lo estabais hablando hace un momento de la Sputnik. También leí hace poco que hay una fracción muy importante de la población rusa que no se quiere vacunar porque tiene una desconfianza de por su propio sistema y su propia vacuna. No se la creen. No, y además, piensa una cosa, que los ensayos clínicos, los fase 3, probablemente no pasarían ni en la EMA, vamos, los criterios de la EMA ni en la FDA, porque no han sido voluntarios. Creo que ha sido población militar la que se ha obligado a vacunarse. Efectivamente, Mara, eso es un tema que también es muy preocupante que encima de la mesa de la Agencia Europea pueda haber un tema no ya tanto de eficacia de la vacuna, si es buena o es mala, sino de dudas serias sobre la ética de los ensayos que hay detrás de esa vacuna. Eso es. Eso yo creo que también es un tema muy peliagudo. Pero es un tema muy peliagudo que ahora se puede poner de manifiesto con la vacuna y se puede convertir en actualidad, pero esto es un tema del cual hace mucho tiempo que se debería estar hablando. ¿O es que cuando se ve el reparto por el mundo de los ensayos clínicos y observamos que
a lo largo del siglo XXI se ha ido incrementando de manera notable los ensayos clínicos que se hacen en países africanos. ¿Esto qué es? ¿Porque va a mejorar mucho la situación sanitaria en los países africanos? Seguramente sí, ¿no? Entonces, ha habido un desplazamiento de ensayos clínicos a los países del este y hacia África, de los multicéntricos. Eso habría que analizarlo y no se está hablando demasiado. Se publican los datos, alguien hace un comentario que dura una semana y no se está hablando. Entonces, los aspectos éticos de la investigación clínica están muy bien y se respetan estupendamente en los países desarrollados, donde hemos inventado los comités y las normativas, pero hay grandes escapes que están ocurriendo precisamente en los países en vías de desarrollo, vamos, en los países pobres, llamemos a las cosas por su nombre, y en unas condiciones que probablemente no resisten el más mínimo control. Completamente de acuerdo contigo, Paco, así es. Y realmente, pues eso, nos vamos a encontrar dentro del arsenal de vacunas que va a terminar desarrollándose con que, pues, hay países a los que no, pues por ejemplo yo hablaba con mis amigos argentinos o con los brasileños y claro, para ellos nosotros no somos, pues eso, no es Pirineos, a partir de Pirineos empieza Marruecos, no, ellos nos sienten como muy europeos y ellos me daban la enhorabuena porque nosotros teníamos una vacuna que era la vacuna de Pfizer gracias a la Comunidad Económica Europea y Argentina iba a vacunarse con Sputnik y Brasil se iba a vacunar pues con la vacuna china. Y lo que está claro es que ya habéis visto también lo que ha sucedido en Chile con coberturas vacunales elevadas, cuando es una vacuna inactivada, si no tiene una protección muy, muy grande, si no llegas a coberturas vacunales cercanas al 100%, pues evidentemente siguen produciéndose los brotes. Yo creo que es una cuestión muy importante, primero por lo del tema que decía Paco Morales respecto a la ética de investigación, que yo creo que no se puede no mirar hacia atrás. Somos, digamos, responsables de que toda la investigación a nivel mundial se haga dentro de los códigos éticos que para eso están desarrollados. Desde mi punto de vista, sin haber visto los datos, ¿vale?, me arriesgo a hablar de ello con la vacuna Sputnik, no creo que realmente la EMA sea capaz de darle una autorización. No sé vosotros qué pensáis. No tengo elementos de juicio, pero sospecho que si realmente las cosas, la investigación clínica, sobre todo los ensayos en fase 3, se han hecho en las condiciones que se ha difundido, tengo muchas dudas de que vayan a dar la autorización, efectivamente. El índice de aceptación de vacunas también os digo que no es igual por comunidades. En Madrid el índice de gente que no se presenta a vacunar es más elevado que en ningún otro sitio. Pero eso es porque estarán tomando cañas. Eso. Cuando dejen las cañas irán a vacunarse. O sea, no, vendrán aquí. Cada cosa a su tiempo. Vendrán aquí, ha dicho Paco Alonso, tiene razón. Sí, vendrán aquí a tomar el sol. ¿Qué remedio? ¿Quién les va a quitar su libertad? No sé, Julie, entroncando con el negacionismo, no sé también qué culpa tienen las autoridades. No entremos en política, pero sí valoremos un poco. Las autoridades, ¿cuáles de todas? Sanitarias. A ver, es que esto... Las sanitarias yo creo que están todas de acuerdo. No sé hasta qué punto se trata de buscar culpables. Aquí yo creo que, bueno, el problema con las vacunas lo ha habido siempre, desde el principio, desde que se inventaron, y yo creo que hay que buscar maneras eficaces, imaginativas de combatirlo, bueno, con la información y con la transparencia. Yo creo que muchas veces los argumentos son bastante falaces o se repiten falacias, como el tema del autismo. Por cierto, el autor que he citado antes, el libro anterior se llamaba El autismo de Raquel no lo causó ninguna vacuna. Es el título del libro. Raquel es su hija. Y el libro va de eso, de que efectivamente las vacunas y el autismo no tienen nada que ver. Y eso se basa, como mucha gente sabe, en un trabajo que se publicó hace muchos años y que después se vio que era absolutamente un artefacto, ¿no? O sea, pero eso se sigue diciendo, se sigue, y como eso muchas otras cosas. Yo creo que todo el follón que se ha armado con los efectos secundarios o posibles efectos secundarios de la vacuna, eso no se ha llegado a explicar bien tampoco, ¿eh? Y aquí Paco Alonso decía las autoridades, bueno, pues, las autoridades y los medios de comunicación que hacen de correa de transmisión de determinadas informaciones o
o lo hacen de manera a veces enfatizando o destacando cosas que realmente son secundarias. Yo creo que es jugar con fuego, darle cancha a todas estas, no sé, el otro día en un telediario, no diré qué cadena, pues el periodista estaba en la cola de los vacunados preguntando a la gente si tenía miedo. O sea, a mí me parece bastante irresponsable por parte de un medio de comunicación público, en fin, ya he dicho, ya he dado una pista, que el periodista esté preguntando a la gente que está ansiosa por vacunarse si tiene miedo. ¿Cómo va a tener miedo? Va a tener miedo, lo que habría que decirle a la gente es que lo que ha de tener miedo es de morirse de COVID, no de vacunarse contra la COVID. Vamos a ver, estamos en un mundo al revés. O sea, lo que hay que entender es que de lo que hay que tener miedo es del coronavirus, no de la vacuna contra el coronavirus. Pero Entonces, fíjate, claro. Juli, somos cerebelosos y emocionales, puros y duros. Somos el producto de los que corrieron más delante del león, ¿vale? Entonces se mueve un pajarito en el árbol y si no vemos al pajarito pensamos que nos va a salir un águila y nos va a atacar. Entonces, claro, está claro que realmente, desde mi punto de vista, comprendo en cierto modo, ¿vale?, entre comillas, que los medios pues utilicen, ¿vale?, esos reclamos. No los justifico porque creo que están haciendo un gran mal, pero es lo que te digo, o sea, es que fijaros cómo hace un año todo el mundo estaba asustadísimo y la gente se le ha olvidado la cantidad de muertes que ha habido y las situaciones tan graves que todavía se están produciendo en algunos hospitales, que hay gente ingresada y gente no muy mayor, de 40 años, que llevan UCI perfectamente un mes y que probablemente a lo mejor no salga de allí. Claro, el foco es lo que tiene, entonces en función de hacia dónde enfocas, miras, porque, por ejemplo, Paco Alonso y yo ahora te entendía en cierto modo cuando decías, ¿y qué responsabilidad tiene la autoridad sanitaria? Bueno, pues vamos a ver, yo te puedo contar mi experiencia como pediatra. Mi experiencia como pediatra es que dentro de lo que serían los niños que yo en este momento atiendo o en los diferentes niños que he atendido a lo largo del tiempo, siempre te vas a encontrar con gente que tiene dudas. Gente que tiene dudas hasta de la piretal, ¿vale? Quiero decirte, hasta del paracetamol. Claro, una cosa muy importante y que yo creo que del mismo modo he encontrado, Juli, el del Nature que decías, que luego me lo leeré. Y me ha gustado mucho que ponga el hecho de que los científicos debemos responsabilizarnos también de forma política, es decir, que tenemos también otro papel que jugar. Y del mismo modo que tenemos otro papel y que yo creo que debemos aprovechar esta pandemia para que esto no se pase, para que realmente la opinión pública siga teniendo, digamos, cercanía de divulgación con la ciencia, estamos obligados también a que, pues eso, a que tengamos cierto grado iba a decir poder, que tampoco es la palabra, pero cierto grado de representatividad en donde se toman decisiones de estas características, porque si no, la política y la economía es lo que lo mueve todo y pasan las cosas que pasan. Y luego, a nivel mío, lo que os decía, como experiencia personal, no hay nada mejor que unos padres que tienen dudas de vacunar, porque verdaderamente lo que tienen es ansia de saber. Entonces, yo creo que ahí siempre, desde el planteamiento o por lo menos de la experiencia mía, lo mejor que puede pasar es poder entablar una conversación en la que tú puedas explicar. Y sinceramente os digo que de un cupo de aproximadamente calculado unos 1.800 niños, solamente hay unos padres que concretamente solamente el padre, porque la madre no lo es antivacunas, pero es yihadista integrista completo, ¿vale? Su cabeza no le permite razonar, no quiere hablar, porque yo creo que en el fondo es consciente de que si se pusiera a razonar, las evidencias le quitarían esa fe que tiene en lo que es no vacunar, porque eso puede ser terrible para sus hijos. Y compartir con vosotros la experiencia de que los pocos antivacunas que he conocido son tan insolidarios que no vacunan a sus hijos hasta que se marchan a la India. Entonces sí los vacunan, ¿vale? Entonces vienen y dicen, es que vamos a hacer un viaje y es que ahora queremos vacunar a los niños. Y yo, sinceramente, os digo que verdaderamente, conforme más pasa el tiempo, más me doy cuenta de que verdaderamente lo que hay detrás son gente que es insolidaria, de verdad os lo digo. La gente normal, la gente que tiene capacidad de diálogo, al final se da cuenta de que hay evidencia suficiente como para hacer una vacunación sin riesgos. Hay que reflexionar mucho y ver qué postura adoptamos tanto los medios como toda la gente ante esas personas. ¿Cuál es la postura? Tú hablas de que te gusta que tengan dudas porque así se lo puedes explicar, pero vamos, es que... Pero Paco, dudar es humano.
Dudar es humano. Entonces el problema no es dudar, el problema es cerrarte en banda. Quiero decirte, hay muchas personas que deberían leer a Carl Sagan. Quiero decirte, es fundamental. Yo creo que en la vida de las personas el tener un criterio a la hora de... Y eso es una pena, porque yo creo que es una obligación nuestra el que todo el mundo le despierte. No todo el mundo, evidentemente, va a tener tanta capacidad de abstracción, porque a lo mejor no la ha cultivado, lo cual no implica que no sea una persona inteligente que pueda razonar contigo. Entonces, yo que tengo pacientes de todo tipo y personas maravillosas que puedan haber tenido posibilidad o no de estudiar, de verdad te digo que si nosotros fuéramos mucho más comprometidos y realmente intentáramos llegar de alguna forma, buscar espacios que nos pertenecieran, yo creo que la gente más tarde o más temprano se impregnaría. La pena es que no tenemos esa opción. Habitualmente cuando te pones, y discúlpame porque sé que eres periodista, pero la gente cuando se pone en la tele habitualmente lo que hace es desconectar el cortes y dejar el mesencéfalo bien encendido. Y no piensan. Lo único que quieren pues es escuchar pues cotilleos, tal. Pero es una pena porque no estamos estimulando la mente de las personas. Deberíamos llevarlos y yo creo que es una obligación nuestra porque somos un colectivo completamente, somos unos beneficiados de la vida. Y es una pena que a veces nos olvidemos de que realmente deberíamos bajar un escalón para acercarnos a todos aquellos que nos necesitan. Yo creo que cuando alguien es capaz de explicarle a otra persona y que la otra persona comprenda, y lo hace desde el punto de vista de la comprensión máxima, la idea llega. Y cuando la idea llega, la persona cambia de opinión, te lo aseguro. Mara, la próxima vez no te vamos a invitar a hablar de vacunas, te vamos a invitar a hablar de divulgación científica y de comunicación científica y cómo hacerlo desde una posición, como veo, muy conmovedora, ¿eh? O sea, que realmente el discurso que nos has hecho me interesa. O sea, que tomamos nota porque además tu experiencia en primera línea de hablar con las personas para resolver sus dudas y bueno, pues eso es una batalla diaria que curte, ¿no? O sea, que realmente tu experiencia es muy valiosa. Te lo agradezco que Gracias. nos hayas contado ese aspecto que yo no lo conocía y verdaderamente muy interesante. Gracias, Juli, pero sí, fíjate, pero es nosotros en general, por ejemplo, hablando yo con Paco, la forma que tiene Paco Morales de transmitirnos pues conceptos que, por ejemplo, yo cuando comencé a estar en un comité de ética con él era capaz de haberlos masticado previamente y compartirlos conmigo, a mí me abría los ojos. Entonces, fíjate cómo realmente en sí es el tema de la divulgación lo tenemos abandonado porque sí, porque tenemos muchas cosas que hacer y demás, pero gracias por la oportunidad de comentarlo, porque verdaderamente yo sabéis que trabajo en el Centro de Salud de Nazaret. Tengo una población que tiene un nivel socioeconómico muy distinto y eso no implica que no tengan que no haya una manera de que puedan entender perfectamente hasta lo que es, por ejemplo, un sistema inmune de una manera básica y divulgativa. A mí me encanta contarles batallas y que los niños se emocionen pensando que dentro de su cuerpo pues tienen soldados que defienden y que luego tienen unos señores generales que están haciendo una estrategia para cargarse al bicho. Entonces hay maneras muy sencillas de llegar a la población y yo creo que hay figuras que verdaderamente yo pues me preocupan por su salud mental, ¿vale? Y no hace falta que nombremos a sujetos que han copado los medios diciendo soberanas tonterías en el último tiempo, porque yo no me pongo a hablar de canciones, ¿vale? No me dedico a ello, con lo cual pues no me voy a poner a hablar de ello. Y es una pena que se le dé voz a determinados sujetos por el mero hecho de que realmente lo que generan pues es lo que decíamos, una conexión mesencefálica a un sujeto que está diciendo soberanas tonterías. Entonces es como si nosotros ahora nos fuéramos eso, pues a hablar de pop, ¿no? Ahí decir como y hacer composiciones de canciones o de grabaciones de disco. No sé, me entristece porque yo creo, de verdad os digo que sigo siendo optimista en el hecho de que afortunadamente en España tenemos unas coberturas vacunales, sobre todo en los niños pequeños, que son cercanas al 100%. Y en todo lo que es el calendario vacunal pediátrico, las coberturas son muy altas. ¿Y sabéis cuál ha sido el factor decisivo? Que hace aproximadamente 20-25 años surgieron las primeras vacunas que protegían frente a las enfermedades graves, que eran las meningitis y las sepsis meningocócicas y las neumocócicas y las de hemófilos.
Y los pediatras nos cambió la vida porque para nosotros era un sorteo, porque no podíamos predecir de ninguna manera una enfermedad tan grave como puede ser una sepsis meningocócica. Tú veías al niño por la mañana, el niño parecía que tenía un catarro de vías altas y a las 12 horas aparecía en el hospital muerto. Y al que le tocaba, le tocaba. Es más, en un porcentaje muy elevado de mis compañeros que les pasó una circunstancia de ese tipo se hicieron intensivistas por la sensación de pesar y duelo que les generó el hecho de que un niño no lo pudieran diagnosticar. Y nosotros que hemos vivido de estar en una guardia y hacer 7 o 8 punciones lumbares para descartar meningitis y que no salieran todas positivas, a que de repente no haya meningitis, gracias a las vacunas, nos ha adherido completamente. Yo cambié, vamos, yo hice mi cambio y me metí en epidemiología y en vacunas porque comencé a ver lo que estaba sucediendo en el desarrollo del campo de la prevención. Claro, si esto la gente no lo conoce, no sabe lo que con vacunas se ha ganado. Y si ahora en una pandemia no lo aprovechamos, estamos perdidos. Porque es el momento para que la gente, como tú muy bien decías, tenemos gente que es antivacunas. Los negacionistas son los negacionistas de todo, porque es lo que te digo, si uno dice que las vacunas no funcionan y encima dice que la Tierra es plana, pues bueno, apaga y vámonos, quiero decirte, ya 2 palmaditas y au. Pero si tenemos un sujeto que está ahí y que sí que podemos llegar a él de alguna manera divulgativa, tenemos obligación de hacerlo, que es por lo que os decía yo, que debemos ser vectores de transmisión para llegar lo máximo posible, porque hay gente que no es gente que sea antivacunas, hay gente que tiene dudas de las vacunas. Y esos son los que realmente nos importan, los que realmente tenemos que llegar y no permitir que de repente nos pongan, pues eso, a alguien de pacotilla que lo que pasa es que quiere salir en la tele y hace mucho tiempo que no ha salido, a hablar de un tema que ni le va ni le viene. Eso no puede permitirse. Da gusto oír a Mara hablar de educación sanitaria y del papel que los pediatras pueden tener en la educación sanitaria. Pero yo creo que hay que hablar también un poco del papel de los medios. Y una cosa que a mí me ha sorprendido siempre con el tema de los antivacunas, que quizá también hay que aclarar que vivimos en un país donde los antivacunas son muy poquitos y además en algunos casos están hasta identificados porque pertenecen a determinadas sectas, entre comillas. Pero siempre me ha sorprendido cuando de pronto en un programa de televisión de máxima audiencia se ha dado cancha a un antivacunas sin siquiera llamar a un provacunas. Siempre me he preguntado si fuera alguien a la televisión a decir que quería hablar de la inconveniencia de ponerse el cinturón de seguridad o el casco en la moto, si le darían cancha y le dejarían participar en un programa máxima audiencia. Seguro que llevarían a la vez al director general de tráfico para que le explicase los grandes logros del casco o del cinturón de seguridad. Sin embargo, los antivacunas pueden campar por sus respetos, desarrollar sus teorías sin tener la mayor parte de las veces ni siquiera una persona que sea capaz de poner en evidencia las barbaridades que está diciendo. Y en ese sentido yo ya comprendo que vende mucho más un antivacunas que un provacunas, pero debería haber por parte de los medios un cierto equilibrio, sobre todo por parte de la televisión o de ciertas televisiones, un cierto equilibrio y pensarse 2 veces si se pueden llevar a personas con teorías negacionistas, sobre todo cuando estamos en situaciones de crisis de salud pública como la que estamos viviendo actualmente. Por alusiones, la televisión pública, donde yo trabajo, eso se tiene muy en cuenta. Otras no puedo decir. Obviamente ahora la televisión ha dejado de ser un medio de seguimiento masivo. Las plataformas, la gente, han sacado a Rocito de su catacumba. ¿Qué se puede esperar? Que es claro que saquen también de su catacumba al señor Bosé y a toda esta gente. Eso les da audiencia porque la gente quiere ver frikis en televisión. Eso es lo que pasa. Yo no lo he visto. En mi casa a nadie le interesa. Eso también va con la educación, que es algo que también tenemos que revisar constantemente. No sé, quizá la televisión no tenga la fuerza que tenía antes, ese poder de convicción o ese poder de adoctrinamiento precisamente porque la televisión ya no es lo más seguido. Y los medios en general están tan escamoteados y tan dispersos que, bueno, la gente no va buscando la verdad, va buscando lo que quiere oír. Entonces,
¿Qué queréis que os diga? Y la situación de los medios de comunicación, pues yo soy un privilegiado, evidentemente, porque yo trabajo en un medio público y bueno, y puedo hacer mi trabajo medianamente bien, trato de hacerlo especialmente bien, pero bueno, no todos estamos en las mismas circunstancias. Hay quien tiene que hacer lo que le manden, sea lo que sea, si quiere cobrar. Y, desde luego el periodismo quizás sea una de las profesiones que peor momento esté atravesando. Tanto por, aunque hay grandísimos periodistas que a veces hacen cosas para divulgar que vosotros no aprobáis, como es llevar a Miguel Bosé, a ese señor cantante, a un programa, aunque sea un gran periodista el que lo lleva, pero es lo que le mandan, o es lo que él cree que va a hacer que tenga más audiencia, que de hecho la tuvo. Entonces, ¿qué queréis? O sea, no hay más cera que la que arde en el mundo del periodismo, y luego pues se están cerrando medios, independientemente de que sean buenos o malos, el papel está donde está y aún hay gente que sigue creyendo en el papel. Yo creo en el papel, pero el papel ahora no tiene por qué ser de celulosa. El papel es el papel del periodismo. Yo creo que ha sido, vamos, importantísima tu aportación, Paco Alonso, porque yo verdaderamente también tengo que agradeceros mucho, porque aunque realmente solamente vemos, pues eso, es el ruido de las nueces, yo, vamos, estoy muy orgullosa de la prensa y sobre todo pues de la prensa pública que he tenido la oportunidad de vivir, pues eso, en relación con periodistas en esta pandemia, y verdaderamente para mí es admirable el trabajo que realizáis. Y no todo son informaciones que no tienen, pues eso, ni pies ni cabeza. En un porcentaje muchísimo más elevado que ese tipo de informaciones sin pies ni cabeza, hay un periodismo muy comprometido. Y yo creo que habéis jugado un papel fundamental y que lo vais a seguir jugando, vamos, es como todo. Yo creo que de verdad os digo que siempre he pensado que todo se puede mirar con curvas de normalidad y que como todo en la vida hay médicos buenos, muy buenos, y lo normal es que sean normales. Y luego hay periodistas excelentes que son pésimos y luego lo normal es que sean normales, y yo creo que estamos en esa categoría de normalidad que nos define en todos los aspectos. Tenemos evidentemente que fijarnos en la medida de lo que podamos siempre en los extremos para corregir lo máximo que podamos, pero desde, vamos, de todo corazón mi enhorabuena, y sobre todo a los medios públicos, que son con quien más relación he podido tener, porque sinceramente yo creo que habéis trabajado maravillosamente bien y además desde la excelencia y vamos, y con toda la elegancia, ¿eh? El compromiso con la divulgación y con contar lo que está pasando, evidentemente está reñido con la audiencia, porque también habréis visto que ahora la gente está muy cansada de este tipo de noticias. De hecho, es que ver cómo grandes periodistas, una gran periodista, no voy a decir su nombre, pero una gran periodista a la que yo admiro muchísimo, sugería en Twitter hace unos días atrás que por favor, que ya está bien de COVID, de hablar del COVID, ya está bien de hablar del COVID en el informativo. Es cierto que hemos llegado a un umbral de atención que ya está rozando un poco, ya que nos da igual todo, digan lo que digan, a no ser que haya un aldabonazo con una noticia que nos descuadre y que nos diga, os pongo el ejemplo, desafortunado. La cepa india nos va a venir y seguramente nos desmonte todo el castillo de naipes que tenemos con la vacunación y ¿qué va a pasar? Bueno, entonces la gente para la oreja y dice, a ver, que no es que sean estrategias, es que hay gente, por un lado, que te está pidiendo que dejes ya de informar de tanto COVID, que la vida sigue. No, la vida no puede seguir hasta que esto no se corte y esté todo el mundo bien informado. Es verdad que estamos hasta el pirri de oír noticias y nunca buenas, muy pocas buenas. Hoy Paco era optimista. Al principio lo decíais, todos sois optimistas por los grandes avances que se han conseguido en tan poco tiempo, pero es que la gente no da crédito a eso que vosotros estáis diciendo. Buenas noticias, pero si menudo follón llevan con las vacunas. Si es que la gente se queda con lo intrascendental, con lo totalmente, con la corfa. No, 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 no.
No se comen el cacahuete con lo rico que está. Realmente, cuando Paco provoca con el tema de las vacunas, es que fíjate el lío de las vacunas, es que no se aclaran, es que se ha hecho un pésimo ejercicio de comunicación con el tema de las vacunas. Se nos ha hecho creer en un determinado momento que había vacunas de primera y de segunda. Se nos han anunciado la llegada de las vacunas como si fuera el maná para el día siguiente decirnos que iban a llegar la cuarta parte. Se ha dicho que se iba a vacunar a los de X edad para el día siguiente vacunar a los de X+2 y a los de X-5 sin explicar por qué hemos cambiado de criterio. Se ha hecho francamente mal y ahora, si antes criticaba a los medios, ahora critico a las autoridades. La forma en que se ha comunicado todo lo que tiene que ver con el plan de vacunación y la utilización de unas y otras vacunas, creo que es manifiestamente mejorable. Probablemente en los últimos días o en las 2 últimas semanas hayamos mejorado, pero en aquel momento de la suspensión de la AstraZeneca se pudo crear una situación de desconcierto ciertamente importante. Y no cabe duda, antes lo ha explicado muy bien Mara y lo ha explicado además desde la experiencia propia, que en temas de salud la comunicación es fundamental. En temas de salud, el que las personas afectadas por un problema de salud tengan confianza en quien les está dando información es fundamental para que las cosas vayan bien. Y ha habido momentos en los que yo creo que honradamente se han hecho muy mal las cosas en cuanto a comunicación. Afortunadamente ahora estamos mejorando, tal vez. Yo voy a ser un poquito abogado del diablo porque tengo que complementarte diciendo que, claro, es que es la primera vez que se establece una logística en pandemia. Porque yo me acuerdo que cuando hablábamos el año pasado y hablábamos tal, fíjate, y no estamos teniendo consultas y las presenciales y tenemos que vacunar a los niños, porque de repente si bajan las coberturas de sarampión podemos tener. Pues es una cosa muy, muy, muy evidente. O sea, decían, ¿y a ti, Mara, qué es lo que más te preocupa? Y yo ya les decía, pues mira, a mí lo que me preocupa es la logística de vacunación. Porque enfrentarse a esta realidad del mayor ensayo clínico hecho, Paco, porque esto es un fase 3 mundial. O sea, es que estamos hablando de millones. Hoy cuando oí hablar de los 20 millones de vacunas que se han administrado de ARN de Pfizer en Europa, los 28 que han hecho en Estados Unidos, y luego te pones a contar y tienes que pensar que Moderna también ha administrado, que AstraZeneca está administrando, que tenemos un mundo con billones de personas y que supuestamente estamos haciendo un ensayo masivo. Claro, te planteas y dices, la logística del desarrollo de la vacuna dentro de lo que es las fábricas que de repente han empezado a fabricar vacuna porque la han cedido para que llegaran lo más rápidamente posible. La terrible realidad de que son vacunas que necesitaban una conservación específica. Tener en cuenta que en los centros de salud lo estamos viviendo con toda la estrategia de vacunación y no podéis imaginar la entrega que se pone a un botecito de cualquier vacuna para sacar el máximo rendimiento de todas las dosis. Más luego buscar a todos los pacientes y tener autorización por parte de todas las autoridades sanitarias para poder vacunar al paciente en función del rango de edad, porque es que luego estamos con eso. Con lo cual es algo, yo creo, complicado. Y es lógico, y tú muy bien has dicho, porque yo también lo he percibido como tú, que conforme van pasando los meses, evidentemente todo parece que ya va tomando un cariz distinto, porque ya han aprendido a hacer una comunicación determinada. Pero es eso, o sea, yo creo que en cierto modo sí que debo ser un poco abogado del diablo y recordarte eso, vamos, que jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar con una logística de vacunación de estas características, vamos. Esto no lo olvidaremos nunca, claro, por supuesto. Rosa Marín tiene la mano levantada desde hace un rato. Me ha gustado mucho lo último que estáis hablando, tanto Paco como María, en el tema de comunicación, porque si, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto María de la meningitis, que es un ejemplo tan práctico, pues saliera en las mesas redondas o en los programas de la televisión, como decía Paco, contrarrestando a los antivacunas, pues es que la gente se daría cuenta de lo, además desde la experiencia vivida, ¿no? Como habéis dicho, ¿no? De la importancia que tienen. Y luego la pregunta que quería hacer, porque creo que no lo habéis abordado, aunque a lo mejor es que ya se ha hablado demasiado, es el tema de la AstraZeneca y de los trombos y de la segunda dosis de la AstraZeneca. ¿Qué pensáis al respecto? Pues fíjate, yo creo que es fundamental en este momento que, vamos a ver, tenemos una detección de lo que es, tenemos un sistema de vigilancia de seguridad brutal, ¿vale? Que ya existía previamente. Entonces,
estos sistemas de vigilancia, de vigilancia y seguridad detectan lo que denominamos eventos adversos, que no siempre tienen por qué guardar relación con el producto determinado. En este caso, en un caso, ¿vale? Digamos, en España no llegará ni a un caso por millón. En otros lugares ha habido una incidencia de un caso por 100.000, en otros de un caso por 500.000, que eso es, vamos, es casi más fácil que te toque la primitiva esta del euromillón. Partimos de la premisa que estamos hablando de un problema vinculado con una reacción autoinmune. ¿Eso implica que todos los sujetos que tienen una enfermedad autoinmune no se puedan vacunar con AstraZeneca? No. Implica que hay un riesgo escasísimo de la posibilidad de que se produzca un fenómeno trombótico que viene relacionado porque lo que son los anticuerpos que se genera la vacuna se unen a unas proteínas que tienen las plaquetas, que lo que hacen es lisarlas y entonces generan un cuadro que además tiene tratamiento y que encima hace aproximadamente 4 días el FACME ya se había decidido, ya había mandado las recomendaciones específicas de todos los hematólogos, dando además el tratamiento. Es decir, que encima, si te pasara, tiene tratamiento, ¿vale? Y que te pase es tan sumamente remoto que la gente no es consciente que un fármaco como la heparina, que es lo que habitualmente te caes un trompazo, te rompes una pierna y te ponen heparina como si fuera aspirina, la heparina tiene un riesgo de trombo, de este mismo fenómeno trombótico, de 1 caso por 100 a 1 caso por 1000. Estamos hablando de que eso sucede y que la heparina es un fármaco que no se va a dejar de comercializar. Exactamente igual que hay sujetos que son alérgicos al nolotil y lo que tienen que hacer es no tomárselo. Pero eso no significa que el resto de la población no podamos tomar nolotil, ni que todos vayamos a tener una reacción anafiláctica por el nolotil. Estamos en la misma situación. Y otra de las situaciones bellas dentro de lo que ha sido esta vigilancia que se está realizando es el hecho de que, además de ver que es de muy baja incidencia, lo cual lo único que necesita es ponerlo en el prospecto como hacen los otros medicamentos, la buena noticia es que la segunda dosis, si una persona no ha padecido la reacción en la primera dosis, en la segunda dosis prácticamente es imposible que la tenga. Es más, no hay ningún caso descrito en la segunda dosis. Esa es una muy buena noticia porque implica que después de que la EMA, digamos, haya pues, reafirmado que se debe seguir vacunando con la misma vacuna con la que se empezó la vacunación, pues yo no me cabe duda, o sea, yo dudo mucho que la ponencia de vacunas dé una opinión diferente, porque yo creo que lo lógico es vacunar con la segunda dosis del mismo producto. Es lo que se llama la vacunación homotípica. Y es cierto que ahora se están realizando ensayos, el más grande es el de Reino Unido, aquí se está haciendo uno que metodológicamente, pues no sé yo, bueno, pero quiero decirte, la parte, los que tenemos de Oxford, los datos intermedios parece que son muy buenos haciendo con una vacunación de AstraZeneca y luego con una de Pfizer, lo cual era esperable también porque estamos, digamos, generando una respuesta de anticuerpos frente a una misma proteína que es esta espícula. Con lo cual, yo, si me preguntas la opinión como segunda dosis, yo pondría AstraZeneca. Yo creo que sería lo más coherente y más con los datos que hay. ¿Que se podría utilizar otras estrategias? Bueno, y todas las que vendrán. ¿Es correcto ensayarlas como tal? Pues no me parece mal, porque realmente estamos aquí para aprender cada vez más y sobre todo pues que tengáis claro que esta no va a ser la última pandemia, o sea que esa es la noticia triste. Y respecto a lo que son los efectos adversos, de verdad, yo creo que no hay que dejar de pensar que fármacos como un antibiótico como es la amoxicilina clavulánico tiene un riesgo inherente de un caso por 10.000, 100.000 de fallo hepático, que puede llevar a un trasplante hepático. Y la gente, recordad cuando en las farmacias se vendían los antibióticos sin receta y cualquiera se tomaba una Augmentine porque le dolía la garganta. Con lo cual hay que explicar bien a la gente desde mi punto de vista para que comprenda el concepto de seguridad. Lo importante, ¿vale? No es el hecho de que haya una reacción adversa muy rara, sino lo importante es que seamos capaces en este momento de poder detectar cualquier reacción adversa que aparezca. Absolutamente de acuerdo y solo decir, apoyar todo lo que ha dicho Mara respecto a la seguridad, pero muy especialmente respecto a la conveniencia de que la segunda dosis sea de AstraZeneca. Por favor, no hagamos experimentos uno a uno y no sigamos dándole vueltas a algo que además es que hay personas que están llegando ya al límite del día que hay que poner la segunda dosis.
las 12 semanas famosas. Entonces yo creo que lo lógico sería poner segundas dosis de AstraZeneca y continuar investigando para ver todas las posibilidades, y en ese sentido el estudio de Oxford nos va a dar luz, y el estudio del Carlos III, lo siento, pero creo que no tiene ningún sentido, porque tiene un diseño que no sirve absolutamente para nada. Los resultados del estudio del Carlos III los podemos escribir ahora cuando terminemos esta sesión, nos sentamos y los escribimos, porque son perfectamente previsibles y no van a aportar nada. Pero bueno, a veces pasan estas cosas. Creo que Rosa María quería apuntar alguna cosa más. Rosa María. Quería decir, aparte de daros las gracias a los dos por vuestras contestaciones, que si está tan claro, porque todavía se está dudando y se transmite, por lo menos a través de la televisión, que no se sabe aún qué va a pasar, si se va a poner una segunda dosis, si no se va a poner una segunda. No sé, que deberían ser más claras las informaciones que se transmitan. Tengo que decir al respecto que en las dos últimas comparecencias después de la interdepartamental, yo en el turno de preguntas le he preguntado a la consellera en dos ocasiones qué se iba a hacer con las personas que ya habían recibido la primera dosis de AstraZeneca, que son los más jóvenes, no los de la primera tanda, que había muchos pues bomberos, etcétera, etcétera. Ella, en primer lugar, las dos veces me ha dicho que ya están inmunes en un 70% y que con esa inmunidad, que luego ya veremos, pero que en principio no les iban a aplicar la segunda a estas personas jóvenes de la primera tanda de AstraZeneca. Y luego, evidentemente, se plantea la pregunta, entonces, la vida útil de la vacuna, porque evolucionará, ¿qué pasará? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, siempre haya quedado en un ambiente pues una gran duda por parte de la responsable de la sanidad en la Comunidad Valenciana. Siempre ha habido un baile ahí de datos y no intentar escabullirse porque es un problema. Y cuando se habló del cóctel de vacunas, pues bueno, yo creo que me estáis demostrando que vosotros con vuestra opinión que os parece cuanto menos que inapropiado. Pero la pregunta que yo ahora os lanzo a raíz de esto, o sea, la vida útil de la vacuna, ¿cuál será, Mara? O sea, realmente cuando pase el efecto, veremos si todavía no hemos alcanzado la inmunidad de rebaño, que nos tendremos que poner el año que viene, o dentro de 6 meses, Pues o mira, dentro de 8 meses. No lo sabemos, ¿vale? Pero me alegra que me hagas esa pregunta porque viene a colación de todo lo que estamos comentando. Primero, yo pienso que es lógico que las autoridades no se manifiesten hasta que realmente no haya un consenso por parte de lo que sería la interterritorial y lo que sería, pues eso, el comité de vacunas. Ellos supongo que tomarán una decisión, o espero, ¿vale? Con toda la confianza, igual que me imagino que le pasa a Paco Morales, que lo dice como yo, que se haga la vacunación con la segunda dosis con la vacuna de Astra, porque realmente desde nuestro punto de vista científico, y esto es puramente científico, que es lo que somos nosotros, y no nos metemos en cuestiones relacionadas con otros campos de economía o política, lo lógico es que con los datos que tenemos de la EMA la vacunación se hiciera con la segunda dosis de AstraZeneca. ¿Qué pasa con las vacunas? Las vacunas tienen un principio precioso que se definió no hace muchos años, porque esto es a través de estudios de inmunidad, en los que se observó, y la OMS, por tanto, lo definió como tal, que dosis puesta de vacuna, dosis que cuenta. No sé si os acordáis que hace muchísimos años, cada vez que uno se hacía un corte, le ponían una vacuna del tétanos. Nunca más volvía. Y cuando le hacía otro corte, le volvían a poner otras vacunas del tétanos, ¿vale? Y nunca más volvía. Y venga tétanos, y venga tétanos. Eso generaba efectos de reactogenicidad que hicieron que los investigadores se plantearan si realmente podía haber, digamos, una duración mayor de lo que pensábamos que estaba previsto en las vacunas. Y en efecto así es. Entonces nuestra memoria inmunológica lo que hace es, si esa primera dosis la ha captado como tal, en el libro, ¿vale?, de los malos de la película, el coronavirus ya está pegado, con lo cual ya tenemos la foto. Es cierto que una dosis, ¿vale?, no produce una protección completa según el ensayo clínico en el que se ha realizado, pero sí que genera cierto grado de protección que en los ensayos ya fase 4 que se están haciendo, por ejemplo, en Escocia, las primeras dosis de vacuna de AstraZeneca daban unos resultados de efectividad vacunal, que no de eficacia, es decir, ya puestos en campo, que estaban por encima del 80%. Con lo cual,
comprendo que realmente cuando alguien les explica y les dice, mira, con una dosis tienes a la población bastante bien vacunada, podemos esperar un tiempo. Entonces, eso lo comprendan como tal y por eso, en cierto modo, transmitan el hecho de que no tienen una preocupación grande a la hora de lo que es en sí la protección de los sujetos. ¿Qué sabemos respecto a la duración? Pues tenemos unas experiencias preciosas y es que, claro, como partimos de la base que la vacuna de coronavirus no se ha hecho por obra y gracia del Espíritu Santo, porque es lo que la gente tiene esa sensación que ha hecho ¡boom! Y ha aparecido, sino que partimos de los 15 años previos de investigación en vacunas, en el SARS primero y en el MERS. Entonces sabemos que aquellos participantes que estuvieron en los ensayos clínicos de SARS y de MERS, de esas vacunas que fueron el inicio del desarrollo de esta, la duración aproximada de anticuerpos era de 4 años. Eso no significa que aquí se vaya a replicar, porque como estamos viviendo a tiempo real, lo que sí que sabemos es que vamos a tener que esperar un tiempo. Es como cuando decíamos, las personas que han pasado el coronavirus están 6 meses protegidas. Claro, es que no hay más datos. Y ahora están 9 meses. Claro, es que no hay más datos. Entonces, aquí ni siquiera tenemos lo que llamamos en vacunas los parámetros subrogados de protección, que es una palabra muy fea, pero que solo significa que es el título necesario de anticuerpos que necesitamos para considerar estar protegidos. Con lo cual, partiendo de todas esas incógnitas, lo lógico es que si estas vacunas, lo que sí que nos han demostrado, y la buena noticia es que son capaces de estimular la inmunidad celular, que es la memoria inmunológica, es decir, pegar la foto del bicho, cabe la posibilidad de que la vacuna dure más tiempo. Y la buena noticia también es que si estas plataformas de ARN novedosas que tenemos, que no sé si lo sabéis y si no, yo creo que es un dato interesante para la gente que nos está oyendo, se fabrican con una impresora. Ni siquiera requieren el cultivo de un virus, ni estar pendiente de que no se infecten los cultivos, ni hacer una desnaturalización, ni una limpieza específica. Es una cadena de ARN que se mete en una impresora y sale como churros. ¿Vale? Luego le ponemos la gotita, que la nanopartícula es algo muy complicado, pero evolucionará en ello, pero le ponemos la gotita de aceite y ¡pam!, la pinchamos. Si realmente es así, imaginaos hasta qué punto el hecho de que hubiera una necesidad imperiosa en cambiar la forma de la vacuna, si partimos de la premisa que hemos dado en el clavo, bueno, yo no, unos señores muy inteligentes han dado en el clavo con el tema de encontrar que el ARN podía ser la solución para generar inmunidad, pues yo creo que no va a ser un problema. Desde mi punto de vista, yo creo que este coronavirus ha venido y se va a quedar con nosotros y que ha venido para que va a llegar un momento en el cual lo vamos a maestrar. Y va a ser gracias a la inmunidad generada a nivel mundial. No podemos olvidarnos de la pregunta también del millón. Las vacunas de una dosis y las vacunas... Sí, pero es muy bonito porque hay un concepto precioso que la gente no sabe. Y es que la plataforma que se ha utilizado para las vacunas de coronavirus, que se ha hecho a través de los adenovirus, que fijaos que estas vacunas tenemos experiencia con ellas ya a tiempo. Es más, yo en ensayos clínicos nosotros hemos tenido con una vacuna que es para proteger la famosa bronquiolitis temida en los bebés, el virus respiratorio sincitial, pues la hemos pinchado en bebés y los bebés están tan panchos y son vacunas similares a las de AstraZeneca. Entonces, aquí el tema es que cuando tú utilizas un vector para transmitir esta proteína, tú lo que has hecho es coger al vector y hacer que le salga un cuerno, ¡pam!, vale la proteína S. De modo que entonces esa proteína, que es la que te interesa, quien lo va a transportar va a ser un virus que en unas vacunas son virus humanos, ¿vale? Virus inactivados, pero que tienen la capacidad de poder entrar dentro de la célula y expresar lo que sería la proteína S. Pero ¿qué ocurre? Que los adenovirus humanos, nosotros como seres humanos, muchos de nosotros somos capaces de generar anticuerpos específicos para bloquearlo. ¿Qué estrategia hizo Oxford? Pues dijo, pues no voy a utilizar un adenovirus humano. Voy a coger y utilizo un adenovirus que venga del mono. Y como ese a nuestro sistema inmune le importa un bledo, no va a generar respuesta. De esa manera pudo poner 2 dosis. ¿Qué hizo Rusia? Planteamiento el mismo, pero si os fijáis, la vacuna rusa tiene un bote rojo y un bote azul. Parece Matrix. ¿Vale? Pero no es así, es que una se pone primero y la otra se pone de dosis de refuerzo. Pero cada una de esas 2 dosis son distintas en el vector. Una lleva un adenovirus 5 y la otra un adenovirus 26. ¿Qué hizo Janssen? Utilizar un vector de transmisión humano, pero a condición de saber que no podría poner una segunda dosis porque cabría la posibilidad de que la segunda dosis tuviera menos respuesta. Con lo cual, fíjate hasta qué punto hay estrategias distintas para la cobertura de una misma enfermedad.
Y lo bueno que tenemos es que con una sola dosis, una vacuna de Janssen, que ya más o menos asegura una eficacia por los estudios de aproximadamente un 70 o un 80%, pues es una muy buena noticia porque agiliza mucho el proceso de vacunación. Pero es lo que te decía, no hay vacuna buena, hay vacunas. Y si no nos la ponemos, no vamos a conseguir controlar esto. Bueno, alguien por Twitter hace un rato decía que Mara, a propósito de este diálogo, el día de Mara tiene más de 24 horas porque se multiplica y la verdad es que yo me ratifico en lo que dije al principio en la bienvenida. Estoy muy contento de que hoy hayas podido conectarte, Mara, que por fin que hayamos tenido, hablando de vacunas, como te dije antes, me emplazo a que, te emplazo a que hablemos de otros temas que también has manejado muy bien en el diálogo y te agradezco públicamente pues eso, que nos hayas compartido con nosotros todo lo que sabes y todo lo que, en fin, toda tu experiencia, ¿no? Eso es muy importante, hablas en primera persona de cosas muy importantes. Gracias a ti, Por supuesto, Juli. Es un Paco placer. Morales, también, como siempre, como es muy amigo y se deja convencer para estos enredos, pues yo seguiré contando con él en cuanto tengamos la ocasión de volvernos a encontrar. Y con Paco Alonso también lo mismo, ¿eh? O sea, Estaré encantado de que me sigas enredando, Julie. Y yo hay un también, y muchísimas mensaje, gracias. perdonad, pero ha llegado en el chat un mensaje de María Dolores Real, que es la vicerrectora de Innovación y Transferencia, que nos da las gracias por compartir el buen rato, no solo por las vacunas. Claro, hemos hablado de muchas cosas colaterales también relacionadas con las vacunas. Tienes razón, Loles. Yo creo que el tema no se acaba hoy, ni muchísimo menos, no lo agotamos. Desde luego que lo que estabais diciendo de las segundas dosis, empiezan ya a cumplirse las 12 semanas, o a partir de la semana que viene, si no me equivoco, y por tanto, ojalá, y yo como vacunado con AstraZeneca, sí lo deseo con todas mis fuerzas, de que me pongan, por favor, AstraZeneca cuando me toque. Y desde luego que es un tema que no acaba aquí porque el coronavirus no va a desaparecer, la enfermedad no va a desaparecer. Y coincido con Mara que también, aparte de que como biólogo interesado en la evolución me fascina todo lo que está pasando desde ese punto de vista, también coincido con ella que creo que hemos visto o estamos viendo, estamos siendo testigos, no sé hasta qué punto todo el mundo es consciente de un auténtico punto de inflexión desde el punto de vista de la ciencia y de la comunicación de la ciencia. Y me refiero a que, por ejemplo, hace 10 años no podríamos estar hablando de esto hoy aquí, ni por las tecnologías que se han puesto a punto en la última década, por ejemplo, las vacunas basadas en RNA que se han estrenado con esta enfermedad y que han venido a resolver muchas más enfermedades, seguro. Pero, por ejemplo, pensad en Internet. El otro día estaba viendo que un día de enero del año pasado, un científico chino subió a una base de datos pública la primera secuencia de un virus, del virus que causa esta enfermedad. Eso era un viernes en China. Y el sábado en Oxford, los científicos de la Universidad de Oxford se estaban bajando esa secuencia para empezar el diseño de la vacuna. Claro, esto no nos paramos a pensar realmente el beneficio que es, nos quejamos de las redes sociales y de lo pernicioso que es para las fake news y todo lo demás, pero veamos también el lado positivo de la interconexión y de la colaboración internacional. Creo que ha habido una colaboración científica sin precedentes para poder llegar a donde estamos. O sea, ahora que un año después nos estemos inyectando vacunas de distintos tipos, con distintas estrategias, con distintos diseños, creo que es un éxito de la ciencia sin precedentes y fruto también de la colaboración internacional. Eso creo que hay que destacarlo, que ha habido mucha generosidad, mucha colaboración para poder estar donde estamos hoy. Y creo que eso también vale la pena destacarlo porque más adelante se escribirán libros y se harán reflexiones sobre todo lo que ha supuesto
la pandemia, también en el ámbito de la ciencia creo que hay que destacarlo. Hay algunos mensajes por aquí en el chat. Aurora nos dice que es un placer escuchar a María Garcés y nos felicita por darnos esta oportunidad. No será la última, desde luego, Aurora, ya verás. Emilia Matallana, que ya la había disculpado al principio que no podía llegar a tiempo, nos está también agradeciendo el que nos hayamos compartido los argumentos muy cualificados para divulgar desde el instituto. Estamos muy contentos de que haya sido así. Y bueno, yo me permito, igual que he dado la bienvenida en nombre de Emilia, despediros y agradeceros en su nombre también y del instituto y de la universidad, de la Unidad de Cultura Científica y de todos los que estamos detrás de este tipo de actividades. También Olga nos da las gracias. Y una última pregunta, Olga, por favor. ¿Qué hay de la tercera de Pfizer? La tercera de Pfizer. Esto, La tercera, a ver, Tercera dosis. Sí, es que eso es algo que ha salido a nivel de prensa y demás. Pero realmente en sí, vamos a ver, la tercera de Pfizer en este momento no es necesario, es lo que comentábamos al principio. ¿Vamos a vacunar ya a los niños? No. Vamos a ver qué pasa, sí. Tenemos que ver qué pasa en los datos epidemiológicos, pero lo más importante es anticiparnos. Lo que ha sucedido en este momento en nuestra vida y en nuestro mundo es que de repente ha llegado un virus que parecía que no tenía la capacidad de generar una pandemia y lo ha hecho. Lo que se hace cuando se desarrolla y sale en la prensa una vacuna como la tercera dosis de la vacuna de Pfizer, lo que implica es, ¿qué es lo que están haciendo los investigadores ahora? Evaluando las posibilidades de poder generar pues nuevas variantes, ¿vale? O el hecho de que hubiera la posibilidad de que hubiera algún cambio. ¿Esto es que va a haber una tercera dosis ya? No. Olga, no te confundas. La vacunación en este momento son las 2 dosis y lo que sí que dice el artículo, y es por donde van las cosas, es ¿va a seguir la investigación para que tengamos herramientas disponibles por si hubiera algún cambio? Sin duda alguna. Y esta vez, afortunadamente, es probable que nos pille mucho más preparados de lo que estábamos cuando no teníamos ni siquiera mascarillas. Sí, no hemos hablado de la vacuna española y de los investigadores españoles. De enjuanes y de la vacuna inhalada. Claro. Es que no tenemos dinero, Paco. Por favor, Alonso. para otra sesión. Hay mucho que hablar ahí como para hacerlo a esas horas. Quiero que denunciemos eso. Sí, no hay dinero, cariño. Sí. Lo que pasa es que la estrategia es preciosa. En resumen, vacuna inhalada. ¿Qué significa eso? Que no solamente tienes anticuerpos a nivel humoral, es decir, en tu sangre, sino que además la puerta de entrada, que es nuestra nariz y nuestra vía respiratoria, al ser por ahí, también genera pues la policía necesaria para que no entre el virus por ahí. ¿Qué implicaría? Pues implicaría que no solamente te proteges, sino que como el virus no puede replicar en vías respiratorias, pues tampoco contagias. Es una estrategia muy bonita, es una estrategia preciosa, pero ya veremos a ver cuándo llega. Gracias. Gracias a vosotros, ¿vale? Que ha sido un infinito placer el compartir este rato con vosotros. Pues muy bien, muchas gracias a todos y muchas gracias a los que se han conectado y hasta la próxima.